Cada día de reposo debemos tener en cuenta muchas cosas, entre ellas la provisión divina, que hay un mandamiento en la Biblia escrito desde Génesis, implícitamente allí, que se va volviendo cada vez más explícito. Éxodo 16, vamos a verlo en Éxodo 20 después, y por lo tanto debemos obedecer de corazón. Pero en tercer lugar, es identidad del pueblo redimido por Dios. Cuando yo enseñé la última vez, enseñamos el día de reposo en el Génesis. ¿Se recuerdan? En Génesis 2 vimos que Dios dijo que el séptimo día era un día santo, era un día bendito y era un día de descanso. Y hoy vamos a ver que ese mandamiento estaba antes de la ley moral, de los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento dice que santificarás el día de reposo, ¿ok? Pero hoy vamos a ver que Dios lo dio mucho antes de eso. Ya vimos Génesis, pero yo quiero que hoy vayamos a Éxodo 16 y podamos ver explícitamente cómo Dios lo ordena, pero antes de haber dado los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 está pasando algo. Israel ya ha dejado Egipto, ¿se acuerdan? Que estuvo esclavo en Egipto por 400 años. Dios vino a visitarlos y los rescató por medio de las 10 plagas. Israel sale, el mar rojo es abierto, los egipcios destruidos, pero luego Israel está en un desierto y ahí va a pasar por ciertas necesidades y pruebas, ¿ok? En el verso 22 y 23 dice lo siguiente: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo: eso es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que tengáis que comer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Moisés le dice al pueblo por medio de Jehová, Jehová le dice al pueblo por medio de Moisés, que tenía que descansar un día de los 7 días. ¿Ok? Israel no tenía que comer. Dios les está dando maná del cielo. ¿Ok? Y todos los días de la mañana, Israel salía del campamento, de las tiendas, y nada más tenía que coger el pan. Dios les daba pan y también codornices para comer. Usted se imagina, aunque están en el desierto, y es difícil vivir en el desierto, pero no tenía que preocuparse por comer, que nada más sale de su casa, estira la mano y ahí está el pan. Y luego carne en la tarde. Bueno, imagínense que aún así, aunque no tenían que, el trabajo no era exhaustivo, aún así, Dios les está diciendo que un día de los 7 días de la semana no se debía hacer ningún trabajo. ¿Ok? Es lo que vamos a ir viendo hoy. El día santo, que es hoy, no parece aislado de la vida cotidiana del creyente, sino en medio de necesidades ordinarias del pueblo. El pueblo tenía que comer, ¿verdad? Y aún así Dios le dice: ok, van a comer, pero no trabajen, ni siquiera salgan a buscar el alimento. El sábado, el día antes, ¿verdad? Al sábado, Dios les iba a dar doble porción para que guardaran para el otro día. Antes no era así. Dios les dijo: todos los días tendrán pan, pero no guarden para el otro día. Si lo hacían, eso se ponía muy fatulento, muy hediondo, y también sacaba gusanos. Ellos no podían guardar nada. Pero cuando venía el día de reposo, Dios les dijo: ahora, ese día sí pueden guardar doble, para que les quede para el otro día, de tal manera que no salgan a buscar nada, porque no va a haber, porque Dios les provee de lunes a, en ese caso, del día 1 al día 6, para que ellos reposaran el día 7, ¿ok? Entonces, Dios les está diciendo, vaya conmigo al verso 23, eso es lo que ha dicho Jehová: mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. ¿Qué es un día? ¿Cómo describe el texto el día? Consagrado. ¿Y qué se le viene a la mente a ustedes cuando se piensa en consagrado? ¿Qué quiere decir consagrado? Apartado para, santo. Nosotros creemos, a la luz de la Biblia, que un distintivo genuino de un verdadero cristiano es que busca por todos los medios apartar un día para la adoración, apartar un día para adorar a Dios, para darle gracias, para conocerlo en comunidad. ¿Ok? No es un día para vivirlo a la manera que yo quiera y hacer lo que yo quiera y a querer adorar a Dios y conocer a Dios de la manera que yo quiera. Es un día consagrado, dice el texto. Dice también el verso 23, pero es un día apartado, escúcheme bien, y aquí yo a veces caigo muy mal, pero es un día apartado no para el patrón, no es un día apartado para el vecino, es un día apartado, vea el texto, para o a Jehová.
Es un día apartado para Jehová, es un día de reposo, consagrado a Él. Es lo mismo que vimos en Génesis 2, porque fue un día santificado allá en la creación. Pero ahora en este texto, en Éxodo 16, es reconocido y hasta enseñado. Y es un texto que en el contexto tenemos redención. Eso es importantísimo verlo en el texto. No es un día inventado en el monte Sinaí, que es donde le van a dar los 10 mandamientos, sino que fue un día que se está aquí recordando y aplicando, o reaplicando y reafirmando en un contexto de redención. Porque en el contexto vemos a un Israel que fue esclavo en Egipto por la sangre de un cordero, fue eximido del juicio, por lo tanto redimido, comprado, y una vez redimido, ahora tiene el mandamiento explícito, o la orden explícita aquí, de guardar el día de reposo. Entonces, Dios ordena el tiempo de su pueblo para que aprendan a vivir por fe y no por ansiedad y no dependiendo de las cosas de este mundo, sino dependiendo de Él. De eso se trata el día de reposo. ¿Ok? Israel no debía recoger el maná diariamente, pero en el sexto día Dios le mandó recoger doble. ¿Por qué? Porque el reposo santo exige que confiemos en que Dios iba a proveer. Eso es lo que apunta el día de hoy. Dios, en su palabra, nos ordena, nos manda a que no trabajemos. Si tenemos un horario de trabajo ya establecido para trabajar los domingos, busquemos zafarnos de ese horario. Una vez que uno entiende la palabra y quiere obedecerla, ya uno tiene una carga, ¿no? De obedecer a Dios, de agradar a Dios. Y una de las cosas que tenemos que hacer con temas laborales es, recapitulo, si ya tengo un horario que me compromete a trabajar el domingo, bueno, orar y buscar y esperar con paciencia, zafarme de ese horario, hablando con el patrón. Si el patrón no cede, bueno, ese no es el único patrón que existe. Puedo cambiar de patrón, ¿verdad? Buscar otro trabajo. Nunca dejar de trabajar, ¿verdad? Nunca deje de trabajar, hay que trabajar. Si eso no se da, entonces orar y orar para que el Señor provea a su tiempo un horario de trabajo, un trabajo que no me interrumpa mi vida de adoración comunitaria. Dios manda, no es negociable. Lo que le estoy enseñando ahorita, hermanos, es un mandamiento, no es negociable. Y si usted es hijo de Dios, una vez que recibes el mandamiento y lo entiendes, debemos obedecerlo, buscar obedecerlo. Yo les comentaba la otra vez que cuando yo me casé, como a los 2 meses, me quedo sin trabajo, mi esposa se queda sin trabajo, y mi suegra cae en el hospital con problemas de hemoglobina, algo estaba pasando con la sangre, y casi se nos muere, de hecho. Y yo no necesitaba un trabajo. Y una empresa me quería contratar, pero me decían, tienes que trabajar el domingo. Y aunque yo no entendía el mandamiento exhaustivamente, yo sabía que no era de Dios aceptar ese trabajo, porque me iba a apartar de la iglesia. ¿Ok? Les dije que no, y ese mismo día alguien me dijo, mira, vaya a tal lugar. Ese mismo día fui, y me salió un trabajo de lunes a viernes. Y eso fue hace 14 años, o 15. Y aún estoy trabajando para ellos. Y gracias a Dios no me tocan mis domingos. ¿Ok? Entonces, es un día donde cualquier persona va a decir, si no hago tal trabajo hoy, yo no tendré cuándo. Si no produzco hoy, no tendré cuándo, me va a faltar. Y si me detengo, pierdo. Bueno, Dios enseña a su pueblo que nuestra vida no depende finalmente de nuestro esfuerzo humano, sino que depende de su bendición. ¿Ok? El día del Señor, hermanos, confronta nuestra ansiedad. Muchos dicen creer en Dios, que Dios provee, pero vivimos, al final de cuentas, dependiendo solo de nosotros, no de Dios. Por lo tanto, este mandamiento nos obliga a reorganizar la semana. O sea, si yo tengo trabajo y mucho trabajo que hacer, tanto que yo me visualizo trabajando el domingo porque tengo que hacer las cosas que el patrón me pide y el domingo tengo que hacerlas. Bueno, cuando yo entiendo ese trabajo, yo digo, bueno, voy a tratar de sacar horas extras entre semana para no dejar nada para el domingo y que el domingo quede libre. Entonces, cuando yo entiendo el mandamiento, me obliga a reestructurarme. Yo como papá le enseño a mis hijos también el mismo principio. Tienes que hacer las tareas de la escuela, estudiar para los exámenes, hacer las tareas, todo, de lunes a sábado. Si llega el domingo y te quedaron tareas de hacer, materia por estudiar, olvídelo. Olvídelo. Aprenda de una vez a que el domingo es para el Señor. ¿Verdad? Y entonces eso nos va a obligar a tomar y aprovechar mejor las horas que Dios nos da para esas cosas. Dios quiere, hermanos, que hoy todos nos congreguemos para adorarlo. ¿Verdad? Antes hablábamos de los niños. Y nosotros tenemos mucha paciencia con ellos. A mí no me molestan. Pero ¿cómo? Obviamente queremos que se comporten cada vez mejor. Pero ¿cómo se van a comportar mejor si no los traemos? Para que ellos se vayan acostumbrando. Ellos poco a poco se van a dar cuenta, mira, ahí hay que comportarse diferente. Conforme van creciendo, se van dando cuenta, mira, el único que hago aquí soy yo. Qué vergüenza. Poco a poco van a ir aprendiendo, ¿verdad? Vean, hermanos, hasta Papilla aprendió. La perrita de él, ¿verdad? Papilla es cristiana. Hoy, hermanos, tenemos que recordar que nosotros somos criaturas.
y no somos soberanos. Y el soberano que Dios nos ha dado un mandamiento para cumplir lo que es el día de reposo. No fuimos creados para vivir sin pausa, sin adoración y sin contemplación. Yo les decía la otra vez que no es sano. Dios hizo el día de reposo porque nosotros como seres humanos necesitamos reposar. Si alguien está trabajando de lunes a domingo, ¿verdad? Se va a enfermar. Se va a enfermar tarde o temprano. Eso no es sano. Dios nos hizo para descansar, para que hagamos una pausa, para reposar. ¿Ok? Ahora el texto no solo nos muestra que es un día santo, sino que nos va a enseñar en el contexto de la provisión divina. Y algo mucho más penetrante y humillante, el día santo pone a prueba el corazón del pueblo. Veamos que el día santo prueba la obediencia del pueblo, versos 24 al 28. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni apestó. O sea, ellos ya llegan al día sexto, tenían que guardar doble porción, porque para el otro día tenían que tener. Pero los días anteriores no debían hacer eso, porque si no se aguzanaba y se ponía fétido. Solo la doble porción para el día de reposo no se aguzanaba ni se ponía fétido. ¿Ok? Entonces ellos lo hicieron así. Verso 25, entonces dijo Moisés. Verso 24, ¿verdad? Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni apestó. Verso 25. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado, dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogerás, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. ¿Qué está pasando en el verso 27? ¿Obediencia o desobediencia? Desobediencia. Vean lo que va a pasar a raíz de la desobediencia según el texto. Jehová, dijo Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Hermanos, aquí Dios no ha bajado al monte Sinaí a dar los 10 mandamientos. Esto es antes de los 10 mandamientos, ¿ok? Según la historia. Pero note que Dios ya ha dicho, ¿hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos y mis leyes? O sea, ya Dios les está diciendo explícitamente, esto es un mandamiento. Y mi ley, es ley, y su ley es santa. Dios había hablado claramente. El mandato no es que quedó como confuso. Ellos lo entendieron muy bien. Ellos sabían que no tenían que ir a buscar comida el día de reposo porque ya Dios les había dado doble porción. Tenían que reposar. Salud. Aún así, algunos salieron a buscar maná en el séptimo día. ¿Qué enseña eso del texto? Que el problema del hombre principalmente no es falta de información. ¿Cuál es el problema ahí? La rebeldía del corazón. Escúcheme todos. Nuestro problema es la rebeldía que está en nuestro corazón. O sea, Dios nos dice qué hacer. ¿Cuál niño no sabe que mentir es malo? Ya ellos saben que mentir es malo. Ya ellos saben que tomar aquel juguete del hermano sin permiso del hermanito, ya ellos saben que eso no está bien, que eso es robar. Entonces el problema no es la información. El problema es el corazón. Tenemos un corazón inclinado a la maldad, a desobedecer a Dios, a creernos más sabios que Dios, a creernos más soberanos que Dios. Entonces el problema no es la información, es el corazón. Ellos querían el pan de Dios, ¿verdad? Todos, ninguno de ellos dijo, no, yo no voy a comer ese pan. Voy a ver cómo hago. No, todos comieron del pan. Pero lo que ellos no querían era someterse a aquel que daba el pan. Aquí es donde el texto nos confronta, hermanos. Porque todos queremos a Dios. Todos nos interesa que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos ayude con el trabajo, con la economía, con nuestras necesidades. Pero cuando Dios ordena algo, ahí sí ponemos resistencia. Y cuestionamos. Y ponemos excusas. El mandamiento es claro. El mandamiento no era ambiguo. Ellos no tenían ningún problema. Nadie preguntó, Moisés, ¿nos puedes explicar mejor cuál es el mandamiento? Porque no entendemos. No todos lo entendían. Muy bien. Era fácil, no hacer nada. Ya tenían la doble porción. Ah, pero algunos van a buscar. ¿Qué revela eso? El problema es el corazón. No queremos someternos a Dios. Yo compartí algo en redes sociales ayer en la noche. El problema no es si nos vamos a esforzar por guardar el cuarto mandamiento. O más bien la pregunta no es esa. La pregunta es si realmente lo que amamos es someternos a Dios. ¿Quién es quien nos da los mandamientos? Entonces, si decimos, yo amo a Dios, o Cristo es mi Señor, pero si no me esfuerzo por guardar sus mandamientos, eso es incongruente. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso es lo que dice el verso 28, ¿verdad? Lo que dice Dios otra vez. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios está colocando el guardar el día de reposo dentro de sus mandamientos, dentro de las leyes, para que sean obedecidos y seamos leales a Él. No era una cuestión de horarios. O era una cuestión de señorío. ¿Quién es mi Señor? ¿Mi patrón, yo o Dios? Esa era la cuestión. La manera en que un hombre trata el día de Dios revela la manera
en que trata al Dios del día. ¿Quién creó los días? Dios. ¿Quién te va a dar un día mañana si amaneces vivo? ¿Quién? Dios. ¿Quién te va a dar el aire? ¿Quién te va a dar la luz del sol? El trabajo, Dios. Por lo tanto, debemos someternos a Dios que da los días. Y el día de hoy es un día para apartarlo para Él. Para hacer una pausa física, una pausa mental, una pausa emocional, para dedicarnos a confiar en su palabra, al escucharla, confesar nuestros pecados y confiar en que Él proveerá. Confiar en que Él proveerá. El día del Señor, hermanos, entonces va a desenmascarar posibles ídolos que haya en nuestra vida. Ídolos que no son para nada nuevos. Para nadie es un secreto que el dinero se ha vuelto un ídolo. Muchos rehúsan congregarse porque realmente no es que amen el trabajo, es que aman el dinero y quieren más dinero. El trabajo es un ídolo. Pero ¿sabes que hay gente que no va a la iglesia, pero también es por ocio? Pues algunos no van porque son trabajadores y quieren seguir trabajando, pero hay otros que por otro lado no van por pura pereza y por pura vagancia, ocio. Y eso también es un ídolo. Hay gente que no se congrega por deporte. Es que el culto es a la hora que voy a hacer clásico. O hoy yo quiero ir al estadio. O hoy yo juego. Hay un partido entre amigos, ¿verdad? Eso se da mucho. La otra, hay otro ídolo que es el cansancio. Hay gente que dice, no, es que estoy muy cansado. Hoy me quiero quedar en la casa. Y eso tiene que ver también con la comodidad. Hay gente que, no, la verdad es que no, o sea, no tienen que trabajar, no es que amen los deportes, no es que están cansados, no es que amen el dinero, simplemente estoy muy cómodo en mi casa. Quiero pasarme hoy el día en pijamas. Eso se da también. La negligencia hacia el día del Señor no suele ser un problema de calendario, sino de corazón. No siempre es que no se puede, muchas veces es que no se quiere. No es que no se pueda, es que no se quiere. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que examinarse. ¿Quién revela la actitud en el día del Señor? ¿Hay deleite? ¿O hay indiferencia, fastidio, formalismo? ¿Hambre de Dios? La iglesia que trivializa el día del Señor va a ser que esa iglesia también trivialice la adoración, la predicación, los sacramentos, que es la cena, el bautismo, la comunión con los santos y finalmente al mismo Cristo. ¿Sabía usted que eso son consecuencias de no tratar correctamente los mandamientos de Dios? Terminamos menospreciando todas estas cosas. Una de las cosas que yo finalmente quiero que vean en el texto es que es un don de gracia, es un regalo de Dios, el día del reposo. Veámoslo en el verso 29 y 30. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Notaron el verbo dio y da? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da pan. Hermanos, es preciosa esa frase, es pastoral, y es una frase que reforma y debe transformar nuestra mente. Es un regalo. La Biblia no dice en ese texto, miren, Dios les dio una carga insostenible. Tampoco está diciendo, Jehová os impuso una molestia durante la semana. Los ve tan contentos de lunes a sábado que voy a molestarlos. El domingo es para mí. No es una molestia. Jehová os dio, tampoco no os dio un obstáculo para nuestra productividad. Dice que Jehová os dio. El día santo es presentado aquí como un regalo. Es un regalo. Usted se imagina que su patrón le diga a usted, ¿has trabajado también que te regalo una semana libre paga, aparte de sus vacaciones? ¿Usted seguiría a trabajar esa semana? Seamos honestos. El patrón le dice a usted, le regalo una semana gratis, paga, y esa parte de sus vacaciones. No le estoy tocando sus vacaciones, es un regalo. Pregunta, ¿usted y yo nos iríamos a trabajar? Y si dice que sí, es un mentiroso. Ninguno de nosotros iría a trabajar esa semana. Me la está pagando. ¿Quién voy yo a meterme ahí? Llevo años metiéndome ahí. Hermano, si yo le digo una cosa, yo trabajo de la casa, tengo esa gran bendición. Mi trabajo es muy sedentario, yo paso sentado, enfrente de una computadora. No es físico, el trabajo mío es más mental, es cansado, mentalmente, pero no físico. Y cuando yo salgo a trabajar, yo ya no quiero ver la computadora, yo no quiero ver eso. Y lo cansado para mí es que tengo que a veces meterme a mí más, porque tengo que trabajar en el sermón o en algún estudio bíblico, y yo necesito de la tecnología para escribir, ¿verdad? Todo esto lo traigo ahí escrito. Entonces, si a mí me dijeran, Wilmer, le regalamos una semana libre, ¿verdad? Paga, aparte de sus vacaciones. Olvide lo que yo enciendo la compu, ¿verdad? Olvide lo que enciendo el programa de trabajo. Ahora, si Dios nos está diciendo, les regalo un día, no lo vamos a tomar. Vamos a seguir de tercos trabajando y desenfocándonos en la mente, en otras cosas. Tenemos que verlo como un regalo. Es un Dios bueno, amoroso, que nos dice y nos da lo mejor que nos puede dar. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, dice Salmo 115. Él nos hizo, y si Él nos hizo, Él sabe que necesitamos reposo. ¿Cierto? Yo les contaba que tengo compañeros que tienen pensiones alimenticias, ¿verdad? Y no pueden.
Yo tuve un compañero con crisis de salud, porque era tanta la presión económica que no podía dejar de trabajar. Eran 10 horas diarias de lunes a lunes. Ese muchacho tenía que al final, después de meses, incapacitarse por problemas de gastritis y por otros problemas. A algunos les ha dado insomnio. Al final ni pueden dormir porque tienen tanto estrés y tantas preocupaciones y colapsan. ¿Por qué? Porque no descansan. Yo tenía un compañero, es verídico, tenía 3 trabajos. Él tenía que coordinar con los 3 trabajos un día libre para ver si podía un día libre no trabajar, pero le era muy difícil. Un patrón le decía, no, el día libre suyo va a ser el lunes, el otro decía, no, el martes, el otro el sábado. Entonces, él no trabajaba, él no descansaba, porque en un trabajo tenía libre, pero en el otro tenía que trabajar, y así, tenía 3 trabajos. Entonces, yo le decía a él una vez, mira, y él no era cristiano, pero yo le hablé de este mandamiento, yo le dije, mira, Dios, él creía en Dios. Yo le expliqué, mira, Dios manda que usted descanse, usted va a colapsar, nadie va a poder aguantar ese ritmo. Por más trabajo fácil que usted tenga, no va a aguantar. Y dicho sea paso, no aguantó, colapsa, se enferman. Porque Dios no nos diseñó así. Dios nos da el regalo de un día a la semana para descansar y buscarlo a Él. Ese reposo santo es una misericordia divina para un pueblo que antes era esclavo. Si usted ha nacido nuevo, si usted es de Cristo, usted antes era esclavo del pecado, esclavo del trabajo, del dinero, del ocio, de los deportes, del confort. Ahora ya no. Si usted está en Cristo, usted es libre. Y si usted es libre para ser esclavo de Cristo, obedeciendo sus mandamientos. ¿Quiénes son estos israelitas? Son esclavos recién libertados, hombres acostumbrados al látigo. Ellos estaban acostumbrados al látigo. Así era el trabajo de ellos. Ellos no tenían un ritmo santo. Dios les empieza a dar otro ritmo de vida. Esas personas fueron formadas por el faraón. Ahora Dios los quiere formar a su manera. En Egipto no tenían descanso, no había un día santo y no había ninguna orden de adorar. Era trabajar como esclavos. Pero ahora Dios les dice, bajo mi reinado, como yo soy ahora su rey directo, yo les voy a dar un día de descanso. Eso es un regalo, eso es gracia. El día de reposo no solamente dice algo sobre la creación, también nos dice algo sobre la libertad. Israel debía aprender esto, hermanos. Ya no pertenecen a Faraón, ahora pertenecen a Jehová. Y el hecho de que tienen un día santo demuestra que han cambiado de Señor. Y me encanta eso. ¿Por qué los cristianos nos congregamos hoy? Porque le estamos diciendo al mundo que nuestro Señor es Cristo, que nuestro Señor es Jehová, que nuestro Señor es el Espíritu Santo. Hay un Dios trino. Y el Dios de la Biblia manda que hoy nos congreguemos para adorarlo y le demos culto y adoración. Eso es lo que manda mi Señor. ¿Ya? ¿Ustedes nunca han escuchado a Facundo Cabral? Él murió hace años, no hace muchos años. No era cristiano, pero era trovador y las canciones de él tenían cierta sabiduría. Entonces, en una canción, él dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Nunca han escuchado? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Es una canción muy, muy bonita de escuchar. Y de verdad que la mayoría de nosotros tenemos pobrecitos patrones, ¿verdad? Hermanos, nuestro patrón es Dios, es Jehová. Punto. Punto. Mi patrón no es nadie aquí en la tierra. Mi verdadero Dios es mi patrón, Cristo. El día del Señor hoy no debe ser visto como una prisión, sino más bien como una misericordia de Dios. Hoy es un día para adorar, para reposar, para oír la palabra, deleitarnos en Dios y ordenar nuestra vida, nuestra alma. Si uno tiene una visión negativa del día del Señor, eso es señal de inmadurez espiritual. Porque muchos piensan, ¿qué no podría hacer hoy? Hoy es un día entonces que no puedo hacer algunas cosas, qué tirada. Más bien lo que tenemos que pensar es, ¿qué privilegio tengo de acercarme a Dios hoy? Todavía tengo que conocerle más. Porque eso es lo que Dios instituyó. Hoy es un día santo, hoy es un día bendito, un día para conocerlo de una manera especial. Seamos sinceros, ese tema, si hoy usted se hubiera quedado en casa, no lo estudias. Es más, y aquí vemos personas que nunca escuchamos de este tema en otras iglesias. Esto no lo enseñan. No nos enseñan a conocer a este Dios, ni amar a este Dios, ni cómo debemos vivir para este Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podríamos aprender de Él si descuidamos el congregarnos para santificar su nombre? El día del Señor debe ser para el alma lo que el oasis es para el peregrino en el desierto. Una interrupción a este día es una señal de que somos esclavos del faraón entonces. Ahora bien, ¿se acuerdan que antes vimos la lección de cómo ver a Cristo en el texto? Bueno, debemos ir más alto que el texto, porque esto no termina ni con Moisés ni con el maná en el desierto. Hay un reposo en la economía de Dios. Por eso debemos ver a Cristo. El día santo anticipa el reposo pleno hallado en Cristo. Éxodo 16 no es el final de la historia, es una sombra llena de promesas. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 6 Jesús había dicho que Él es el maná. Israel comió pan y volvió a tener hambre, pero quien viene a Cristo no será echado fuera. El reposo apunta a Cristo, porque Él dijo en Mateo 11:28, vayan ahí por favor. Mateo 11:28.
Lo tenemos. Voy a esperar que llegue ahí el hermano Joel. Lo tenemos, Joel, sí. Estamos todos ya. Vean. Vean bien lo que dice Mateo 28. Venid a mí, está hablando Jesús. Todos. ¿Quiénes son esos todos? Los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer Jesús? Yo os haré descansar. Jesús no está quitando el día de reposo, más bien lo está llenando de significado, por ese significado, el Redentor. Jesús está diciendo que los que están trabajados y cargados, Él le dará, ¿qué? Descanso. La palabra trabajado ahí no piense en lo cansado que usted viene después del trabajo físico. La palabra trabajo ahí apunta al pecado. El pecado es una carga. El pecado es cansado. Y Dios está diciendo ahí, en la persona de Cristo, que si venimos a Cristo, Él nos va a dar descanso del trabajo que nos ha hecho tener el pecado. Y nos va a quitar la carga. Que están trabajados y cargados. Eso Él lo va a quitar. Por eso Él dice que mi carga es ligera, mi yugo es liviano, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el día de reposo apunta a que en Cristo nosotros no tenemos que lidiar con la carga del pecado, porque eso lo cargó Él en la cruz. Por lo tanto, Él nos puede dar un reposo eterno. ¿Cuántos de acá, levante la mano, no quiere cuando usted se muera ir a un descanso eterno con Cristo? ¿Cuántos de acá no quieren eso? Levante la mano. ¿Cuántos no quieren un descanso eterno con Cristo? Ninguno va a levantar la mano. ¿Ok? Pero para disfrutar de ese descanso eterno, tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo sabemos si alguien ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo? Cualquiera lo puede decir, Él es mi Señor. Pero en esta tierra, si Él es mi Señor y yo quiero tener un reposo eterno con Él, yo voy a empezar a practicar el reposo con Él cada domingo. Lo que estamos haciendo ahorita es un ensayo de lo que haremos en toda una eternidad. Cantarle a Él, aprender de Él, conocerlo a Él, adorarlo a Él, estar a sus pies, descansando eternamente. ¿Por qué? Dice Hebreos 4 que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y eso significa que cada observancia santa del día del Señor debe tener sabor a resurrección, una nueva creación, adoración celestial y también consumación futura. Eso celebramos el día de reposo. Hoy, que Cristo resucitó, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, por eso venimos a adorarlo y venimos confiando en que esto vamos a hacerlo en una consumación futura por toda la eternidad. Por lo tanto, estudiar el día de reposo es bellísimo porque nos hace ver para atrás sus mandamientos y sus estatutos, pero también hacia el futuro y la consumación final. Algún día reposaremos perfectamente con el Cordero. Se lo digo así para terminar. El mismo Dios que en Génesis santificó un día y que aquí en Éxodo enseñó a un pueblo a reposar, ha dado en Cristo el cumplimiento glorioso de todo verdadero descanso. De modo que el día del Señor, correctamente entendido, no es legalismo muerto, sino una cita semanal con la gracia, una señal del reino venidero y una ventana abierta hacia la eternidad. De verdad, mi oración es para que el pueblo de Dios ame el día como hoy. Para mí una iglesia madura, un cristiano maduro, es alguien que se esfuerza por amar, someterse a Dios. Y cuando entendemos este mandamiento, entonces yo voy a esforzarme para vivirlo de tal manera que yo encuentre gozo, deleite. Y los que somos padres, nuestros hijos van viendo qué es eso. Nuestros hijos van a amar el domingo. Más si les decimos, no hagas tareas, no estudies, ¡yujú! Domingo, ¿verdad? Como niños van a amar eso, pero la idea es que ellos puedan ver que es Dios de manera amorosa que nos está diciendo, descansen de sus tareas diarias, descansen de su vida diaria y hoy deleítate en mí todo el día. Por lo tanto, yo les animo a que veamos el día del Señor, el domingo, como un regalo, no como un estorbo, que Dios nos lo dio como regalo. ¿Quién menospreciaría el regalo? ¿Quién le menospreciaría al patrón que le diga, le regalo una semana, paga, aparte de sus vacaciones, regala? ¿Quién le va a decir al patrón, no, gracias, no se moleste? ¿Verdad? Yo le diría, ¿y por qué se tardó tanto? Llevo 14 años trabajando para usted. Y hasta ahora piensa en eso. Nadie va a despreciar eso. Si Dios nos da un día, mucho menos, no lo menospreciemos. Es más, preparémonos para ese día. No improvisemos, no lleguemos tarde. Hagamos las cosas que podemos hacer para hacer menos el día de hoy. Una de las cosas que es un reto de los sábados, nosotros empezamos de culto a las 8:30 de la mañana ya, en Grecia, porque es muy caliente. Todo lo contrario aquí. Y nosotros nos esforzamos por dejar aplanchado el domingo, los zapatos limpios, la ropa lista. Incluso hay familias que todo lo dejan ya listo el sábado, hablando del desayuno, almuerzo y cena, para el domingo no tener que preocuparse ni siquiera en eso. Entonces, no es que hacer uno o lo otro es pecado, pero entre más nos preparemos desde antemano, mejor, ¿verdad? Es pecado pudiendo uno, en el caso de nosotros que nos congregamos allá tan temprano, sería pecado pudiendo ir a la cama a dormir temprano, ir tarde.
porque luego el domingo vamos a estarnos durmiendo por falta de un sueño que pudo haber sido descansador. Por último, examinemos nuestro corazón. ¿Qué revela tu trato del día del Señor? ¿Hambre de Dios? ¿Amor por su pueblo? ¿Gozo en su presencia? ¿O mera costumbre? Que no sea lo último. No basta guardar formas externas si no has venido a Cristo por fe. Jamás conocerás el verdadero reposo para tu alma si usted no viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Si Cristo no es su Señor, usted no va a amar esto. No menospreciemos lo que Dios ha dado. No tratemos su día como una cosa común. No lo llenemos de trivialidad, ni mundanidad, ni indiferencia. El día del Señor no es un accidente, ni un invento litúrgico. Es una misericordia semanal del cielo. Es Dios diciendo a su pueblo, detente, mírame, escúchame, adórame, descansa en mí. Recibámoslo entonces con gratitud, con seriedad, y busquemos en Él deleite. Ahora, si usted no ha nacido nuevo, ya con esto ya termino. Tal vez usted puede dejar de trabajar, pero todavía no sabe descansar. Tal vez puede dormir, entretenerte, distraerte, pero tu conciencia sigue fatigada y tu alma sigue vacía y tu corazón muy lejos de Dios. Cristo es el verdadero reposo. Ven a Él, arrepiéntete de tu pecado, deja de confiar en tus obras, descansa en su sangre, en su justicia, en su obediencia perfecta, porque fuera de Cristo no hay reposo. Si usted muere hoy o mañana o en algún día de la semana, si hay algo que tiene el infierno, es que ahí no va a haber reposo, jamás, de nada. Y algún día traeremos un estudio exhaustivo del infierno. Y veremos, una de las cosas que veríamos es que ahí no hay descanso. Nunca va a haber descanso ahí. ¿Alguno de ustedes ha tenido dolor de pies en las noches? Todo el día estar de pie trabajando. Y usted está, ¿verdad? Las hermanas todavía más. Si alguien sale aquí sin Cristo y muere, eso no se compara. Porque ahí no va a haber descanso. No hay lugar para sentarse. Va a haber sufrimiento de todos los sentidos. Pies, manos, ojos, oídos, tacto, eternamente. Y usted no solo, con un montón de condenados ahí, al lado suyo, quejándose, oliendo podredumbre. Muchas cosas. Un día tendremos un estudio profundo de eso. Pero ahí no va a haber reposo. El reposo es, si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe y muere, entrará en un reposo eterno con Él. Dios santificó un día en la creación. Dios lo enseña en ese pasaje de redención. Dios lo cumple en Cristo y Dios lo consumará en su gloria. Por lo tanto, honremos el día del Señor como un regalo santo, como una escuela de fe y un anticipo del reposo eterno. Vamos a orar. Finalmente, nada más, concluyo con esto. Un gran teólogo dijo esto: debemos descansar de nuestras propias obras para que Dios obre en nosotros. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Descansando de todo para que aquí Dios obre en nosotros. Vamos a orar ahora sí. Dios, gracias por esta palabra. Por favor, bendice a tu pueblo y concédenos amar y entender el día de reposo. Concédenos y ábrenos puertas a los que trabajan acá y tienen patrones que les exigen mucho o no entienden esto y les obligan a trabajar un día como hoy. Por favor, abre puertas para que tu pueblo aquí en los Bajos del Toro, que es un lugar sumamente turístico, pueda ser transformado, reformado, y por qué no todo este pueblo pueda amarte de tal manera que no haya actividad laboral los domingos, sino que la gente busque en tus iglesias para adorarte, conocerte y que tú obres en ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.